every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. En 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Un estudio presentado esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, ha arrojado datos escalofriantes sobre la salud de nuestros océanos. Si en 10 años se calcula que habrá 1 tonelada de plásticos por cada 3 toneladas de peces, para 2050 se espera que la proporción de plástico en el mar sea por primera vez mayor a la de peces. Con estos datos en la mano no nos extrañan noticias como la que compartimos en septiembre y que alertaba de que el 90% de las aves marinas habían ingerido plástico alguna vez en su vida, datos que escalarían hasta el 99% para 2050. Gran parte de los plásticos producidos por el hombre terminan en los océanos por su mal tratamiento y las nulas labores de limpieza que realizamos en nuestros mares. Al año se vierten al océano entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico, cuyas consecuencias no solo afectan a la fauna marina sino que nosotros mismos nos vemos perjudicados directamente fruto de la contaminación de nuestra cadena alimenticia. Si queremos revertir el problema solo tenemos que aumentar nuestros esfuerzos en el impulso del reciclaje y la sustitución de materiales plásticos, que en muchas ocasiones utilizamos tan solo una vez, por otros fabricados con materiales biodegradables. Aunque el famoso mantra reducir, reusar y reciclar lleva en nuestras cabezas desde hace tiempo, parece que todavía nos resistimos a ponerlo en marcha, algo que parece estar pasándonos factura mucho antes de lo que pensábamos. ¿Cómo llega el plástico a los océanos y qué sucede entonces? Cuando nos deshacemos de un plástico puede terminar en un vertedero, ser incinerado o reciclado. Pero algunos terminan en las vías fluviales y en los océanos a través de los sistemas de drenaje de aguas en zonas urbanas. Por el agua que fluye por los vertederos. Los vertidos de basura deliberados. Los residuos abandonados. Los vertidos accidentales de los barcos o mediante los efluentes de las estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. El 80% de los residuos marinos proviene de tierra, mientras que el 20% restante de la actividad marítima. Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, podemos encontrar plásticos en todos los océanos del mundo, desde el Ártico hasta la Antártida. Sin embargo, se han identificado 5 zonas de concentración conocidas como islas o sopas de plásticos en las zonas subtropicales. Una en el Índico, 2 en el Atlántico, norte y sur, y 2 en el Pacífico, norte y sur. Estas son zonas de concentración elevada de microplásticos. También, se pueden encontrar altas concentraciones de macroplásticos en las áreas litorales, especialmente en regiones con alta población costera con sistemas de gestión de residuos inadecuados, pesquerías intensivas o turismo elevado. En España en 2015 se recogieron una media de 320 objetos de basura por cada 100 metros de playa en aquellas playas muestreadas, siendo el 75% de ellos objetos de plástico. Cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas en España, que pasan a contaminar nuestro mar, entorno terrestre, costero y marino. ¿Qué sucede con el plástico cuando llega a los mares y océanos? El tiempo de degradación del plástico depende del tipo y de las condiciones ambientales a las que se expone, luz solar, oxígeno, agentes mecánicos. En el caso de los océanos, la radiación UV, procedente de la luz solar es el principal agente que degrada el plástico. La acción del oleaje acelera este proceso y como resultado los fragmentos más grandes se van rompiendo en trozos más pequeños. Es difícil estimar el tiempo que tarda en biodegradarse el plástico en los océanos, pero se considera que es mucho más lento que en tierra. Una vez que el plástico queda enterrado, pasa a la columna de agua o queda cubierto por materia orgánica o inorgánica, todo muy frecuente en el medio marino, queda menos expuesto a la luz solar, y disminuyen las temperaturas y el oxígeno, lo que retrasa su degradación.
La epidemia de desechos de plástico está llegando a unos niveles alarmantes, como lo demuestra el hecho de que algunos países a los que al parecer exportamos esta basura que aquí no reciclamos ya no den abasto, o la deprimente presencia de mares de plástico en medio de los océanos. Desde que se abandonó la provechosa costumbre de reutilización de los envases de vidrio y se sustituyó por la insostenible y despilfarradora práctica de usar y tirar, el volumen de residuos que generamos no ha hecho más que crecer exponencialmente. Algo parecido ocurre con la práctica comercial aberrante de la obsolescencia programada, que está llenando hoy los vertederos de África con la cacharrería tecnológica caducada proveniente del primer mundo. Está claro que la única solución efectiva a estos problemas pasa por la intervención y la prohibición de estas prácticas nocivas. En el caso de los envases, fomentando la reutilización de los envases de vidrio en lugar de los desechables de plástico o aluminio. Desgraciadamente, los intereses comerciales y la voluntad política no parece que vayan hoy por la senda de dar una solución a algo que debería ser una urgencia. La lucha contra el plástico en el mar. Los desechos de plástico en los mares del mundo se están convirtiendo en un problema cada vez mayor. Una comisión alemana trató de encontrar soluciones durante un año. Rara vez el problema del plástico en los mares fue tan visible como a principios de año en la costa alemana. Un gran buque contenedor había perdido en una tormenta cientos de miles de los populares huevos Kinder de chocolate. Llenaron la playa a lo largo de 8 kilómetros con sus coloridas cáscaras de plástico. Turistas y lugareños recogieron gran parte de los huevos y el problema se solucionó en forma relativamente fácil. 12 millones de toneladas de residuos plásticos en el mar. Menos visible pero mucho más dramática es la contaminación global de los océanos con plástico. Los expertos estiman que hasta el 5% de todos los plásticos producidos en todo el mundo acaban como basura en los mares. En 2010 fueron aproximadamente 12 millones de toneladas. La mayoría de esos plásticos llega a los mares a través de los ríos. Los desechos plásticos se encuentran en los mares en todas partes. En la costa, en el agua, en los peces y en las aves marinas. Cada bolsa de plástico y cada paja de plástico que se tira contribuye al problema. El mayor problema son los microplásticos, las partículas más pequeñas, que se forman por la abrasión de neumáticos de automóviles o contenidas en cosméticos que se vuelven cada vez más peligrosas. Los expertos hablan de alrededor de 5 trillones de partículas, con un peso total de 270.000 toneladas, que se encuentran en los mares. El resultado es triste. El 94% de las aves marinas encontradas muertas en las costas alemanes tienen microplásticos en el estómago. El problema está en los países emergentes. En Alemania se creó una mesa redonda sobre el tema en la que se encuentran representantes empresariales, pescadores, políticos, activistas, asociaciones medioambientales y artistas. El mayor riesgo para los océanos proviene actualmente de las economías emergentes en Asia y África. El crecimiento económico significa más producción y más basura. Lo que sigue faltando en esos países son conceptos de eliminación de residuos y conceptos de sostenibilidad. Europa ya no es el problema en este asunto. Las bolsas de plástico desaparecen en algunos países. En España, hay que pagar por las bolsas de plástico en los comercios desde el año pasado. Un gran problema siguen siendo las bolsitas finas que se usan para las frutas, que a menudo no cuestan nada. De todos modos, el consumo per cápita de bolsas de plástico ha caído de 71 a 45 piezas por año. Pero, aún así, se consumen 3.700 millones de bolsas de plástico en el año, que por lo general acaban en los mares. Otros países parecen tener más éxito en esta lucha. En Dinamarca o en Irlanda, por ejemplo, hay una tasa legal sobre todas las bolsas de plástico, y por lo tanto desaparecieron casi por completo. Todavía queda mucho por hacer. Pero todos los participantes en la mesa redonda coinciden en querer sensibilizar sobre el costo de la contaminación de los mares. La limpieza de un solo kilómetro de costa cuesta hasta 65.000 euros por año. La Gran Mancha. Le llaman la gran isla de basura del Pacífico, pero va camino de convertirse en un continente con soberanía propia.
detectada en los últimos años entre California y Hawái. Un estudio de la organización Ocean Cleanup, que ha publicado en la revista Scientific Report, ha determinado que es mucho más grande, más del doble, de lo estimado inicialmente. La investigación, realizada gracias a sondeos de 30 barcos, y tomas desde 2 aviones, ha determinado que la mancha contiene ya más de 1,8 billones de objetos y el peso total de los residuos es ya de 800.000 toneladas que andan flotando en algún punto del Pacífico Oriental. Pero una de las cosas más impactantes es su extensión. 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Por eso decíamos que más que una isla parece un continente. Media Europa hablando en plata. Y es que esa es la extensión que abarcan 3 países conjuntamente como España, Francia y Alemania. Concretamente esta mancha es 3 veces nuestro país, que mide medio millón de kilómetros. El plástico y residuos similares se han acumulado en esta zona del Pacífico, como ocurre en otros océanos, debido a los vertidos, las corrientes marinas y el viento. Hasta aquí el vídeo, no olvides darle like, y suscríbete. Hasta pronto.